Hablábamos ayer porque surgió el nombre de Sarmiento al pasar. Sí. Este tipo que vimos en Bustos desde chiquitos en la escuela, abnegado, con su mamá tejedora en San Juan, el padre de la educación argentina, padre del aula Sarmiento inmortal. De grandes, vamos a decirlo, nos enteramos que era muy putañero, que anotaba en los viajes, pero muy prolijamente los gastos en jodas y orgías y demás. ¿Era tan picante, como dicen? Muy picante, dejaba un amor en cada puerto. Una persona de tocar mucha puerta y ser bien atendido. Una persona con mucha labia, un tipo con mucha labia, muy de calentar cabeza. Entonces todas caían rendidas a sus pies. Conocimos la imagen de Sarmiento por daguerrotipos que más o menos te pueden mostrar la imagen de grande, mofletudo y pelado. Esta. Claro. Vos decís, ¿a quién se podía levantar? No sé si hay imágenes de Sarmiento joven, capaz que era un tipo apuesto. Era un tipo muy inteligente, apuesto. Seguro. Pero para, una cabeza. ¿En qué momento él fue seductor? ¿Toda su carrera o este señor grande que ya vimos todos? No, él siempre fue muy seductor. La época de Chile, la época del exilio en Chile, es una época muy movediza. Es un Sarmiento movedizo. ¿Por qué se había exiliado? Bueno, había, digamos, durante el periodo rosista, él era un contrincante feroz de Rosas, en aquella guerra, el nacimiento de la grieta argentina entre federales y unitarios, que básicamente nace ahí. Bueno, él se exilia, recordemos también Rosas, que si bien era un unitario, porque era, digamos, era el caudillo de Buenos Aires, entonces... en la historia pasa como esa cosa de, ¿era unitario o era federal? Porque en realidad estaba a favor de Buenos Aires, pero él era un federal, ¿no? Y impone también un régimen del terror con la mazorca. Entonces, bueno, obviamente la gente que estaba muy opuesta a su régimen se exilia. Esa época, que es la época joven de Sarmiento, donde él escribe, bueno, muchísimas de sus obras, era una época en la que él estaba muy bien, estaba en su mejor momento. Y Chile es un lugar en el que, bueno, al parecer él ha tenido bastantes amoríos, amoríos en los que después él, al parecer, no tenía una gran responsabilidad afectiva. Estaba cogiendo 4 veces por semana. Exactamente, un metiponga constante. Me trajiste un metiponga constante, lo que también le da la fama de que estaba muy bien dotado. Él tiene un amorío con Mariquita. Se dice, eso no está comprobado, porque Mariquita era una señora de armas tomar también. Mariquita había hecho de su casa un aguantadero de políticos. No, la primera feminista. Exactamente. Y los padres de Mariquita habían tenido una historia de amor muy loca, porque a la madre de Mariquita le habían dicho, bueno, vos te vas a casar con este señor. Y ella dijo, bajo ningún concepto, no, pero pues no mi cielo, y dijo, si no me dejan casarme con el que yo quiero, que es mi primo hermano, yo me meto monja. Entonces no vas a tener ningún tipo de descendencia de mi parte. Y bueno, la familia terminó aceptando que se casara con el primo. Hay gente que dice que el mejor libro que leyó en su vida fue el Facundo. De Sarmiento. ¿Tan bueno es? Excelente. ¿Por qué? ¿Qué desarrolla? Yo no lo he leído. Porque está bien escrito. Está bien escrito. Hay una cosa de incluso sin coincidir por ahí en algunas cosas que plantea Sarmiento, trayéndolo al hoy, una persona que escribe con esa pluma y que, claro, hay algo de involucramiento. Vos te terminás involucrando. Pero también hay otra discusión sobre Sarmiento, que dicen que él ha sido, no solo despectivo, sino, totalitario, digamos, con el indio. Y después se discute, incluso entre pensadores hasta progresistas, el contexto en el que lo dijo, ¿se entiende? Bueno, es que no es que era un tipo que decía, maten a todos los indios. Bueno, es que en realidad ese es el gran problema de analizar la historia sin entender el contexto en el que la historia sucede, ¿no? Porque si uno va a entender la historia como una sucesión de gente buena y mala, entonces no hay contexto, hay simplemente lo que uno escribe o actitudes. Cuando uno le pone contexto a determinadas acciones históricas, todo tiene un poco más de comprensión. Por supuesto que hay cuestiones que han pasado en la historia que desde la posición política o ideológica que uno separe pueden ser repudiables o no repudiables, pero entendiendo el contexto, digo, por ejemplo, una de los grandes genocidios fue la campaña, la mal llamada campaña al desierto. También es cierto que luego comandada por Roca.
Totalmente, por Roca, más o menos en un mismo periodo, ¿no? Porque fue como la generación del 80, que fue la consolidación del Estado Nacional Argentino, como lo conocemos hoy. Fue un genocidio en efecto, pero también es cierto que 200 años después, nuestro territorio nacional está consolidado por esa campaña del desierto. Claro, yo escuchás a tipos como, no sé, Hangling, que no sé si hasta no escribió un libro, reivindicando a Roca porque era también civilización o barbarie, Total. lo plantean desde ese lugar. Total, por eso, digo, hay acciones que se llevan a cabo en pos de armar un Estado-nación, de generar esta Argentina que conocemos hoy, que uno puede o no estar de acuerdo, pero en efecto llegaron a eso, digo. Hay una discusión muy interesante entre los liberales de aquella época, de los 80, que ahora por ahí también con el nuevo gobierno se toma como mucho de referencia, que yo siempre invito a la gente que lea a Alberdi, que lea a Sarmiento, porque son personas que han escrito, como también que lean, por ejemplo, a Perón, ¿no? Digo, son personas que escribieron, que dejaron un fundamento teórico, exactamente, para comprender las razones de sus políticas también. Después uno toma la decisión, pero es necesario ponerle contexto a esas ideas, porque si no, es como esto, es como Sarmiento queda encasillado en el maestro del aula, o sea, como si hubiese hecho solamente aulas y escuelas, y el malo, porque pensaba de determinada manera. Y yo siempre estoy como un poco en contra de pensar la historia así, porque me parece que no le saca la riqueza a los personajes, ¿no? Que hicieron al... Y hay muchos personajes que quedaron sin nada. Por ejemplo, nombraste a Mariquita Sánchez de Thompson. Sí. Que como nos los enseñan en la escuela, es simplemente alguien que acompañó. Mariquita solamente usaba peinetón y que vestido. puso la casa para que todo suceda ahí. Exactamente, pero digo, como personaje es muy interesante dentro de todo el desarrollo de la historia. Bueno, en ese sentido sí hay algo de la recuperación de las figuras masculinas y no de las femeninas, por lo menos en la historia argentina. Hay que pensar mucho para encontrar una mujer que haya hecho historia y sea reconocida como alguien importante en la historia. Creo que la primera que se me ocurre es Eva Perón. Digo, como que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, la considerás una persona histórica de relevancia, ¿no? Prócer, exactamente. Mariquita Sánchez de Thompson fue una persona muy importante porque es la que en definitiva habilita ese espacio político para que se armen los debates correspondientes para poder después darse la Revolución de Mayo. Digo, uno no se juntaba en cualquier lado porque en ese momento nosotros éramos una colonia española. Todo eso era clandestino, pasaba por abajo, había que juntarse, había que tener esa valentía y ella abre su casa, ¿no? Entonces me parece que hay, o de hecho en el ejército de Belgrano, por ejemplo, había mujeres, digo, está esa idea de, por ejemplo, las enfermeras de Ayohuma, ¿no? Y siempre es como una masa, las enfermeras, nunca hay un reconocimiento a determinadas figuras femeninas. Eso tiene bastante que ver con que la historia la escribieron los hombres, no solamente los que ganan, sino también que los que ganan eran hombres, porque hay un reconocimiento de que la historia solamente se arma en base a guerra. Me ¿no? apunta Machadito que para algunos historiadores Rosas mató más indios que Roca. Sí. No, la cantidad exacta, bueno, es un tema de debate. Pero sí, claro. Pero hubo un exterminio. No, y la primera campaña del desierto la lleva adelante Rosas, no la lleva adelante Roca. Sí, hay una previa. También la diferencia es que Rosas negocia con muchos de esos pueblos originarios, negocia. Pero los que no negociaban, sí. Hubo una matanza, digamos. Y esa fue la primera campaña contra. Y la pelea era despareja, aborígenes. ¿no? Sí, total. También es cierto porque la otra vez decíamos, bueno, qué poco afroamericano quedó en Argentina, si querés comparar incluso con Uruguay, que está pegado. Sí. Y la verdad que entre, bueno, fiebre amarilla, cólera, viste que en general se morían más rápidamente los más pobres y los más postergados, y que los mandaban al frente en la guerra, dicen, no quedó muy poco en Argentina, lamentablemente. Sí, de hecho en la Argentina, bueno, uno de los eventos que más se utiliza a la población afrodescendiente es en la guerra de la Triple Alianza, que es una guerra que lleva a la Argentina, una masacre que se hizo contra el pueblo paraguayo. Sí. Y ahí es donde van en primera línea generalmente todos los que habían quedado luego de la abolición de la esclavitud con la Asamblea del año 13, y que en realidad es simplemente porque es una guerra tan fratricida, o sea, tan cruel y tan innecesaria, que hay mucha deserción. La gente no quiere ir a la guerra. Entonces, no sé si hay muchos antecedentes donde
hayan matado a casi todos los hombres de una nación. Es realmente, y además es un periodo de la historia argentina que, así como se revisan tantas cosas, incluso esto de por qué no hay mujeres tan reconocidas, como que la historia argentina nunca hizo una autocrítica real o un análisis real de lo que fue la guerra de la Triple Alianza, que realmente fue vergonzoso y que a Paraguay le costó décadas poder reponerse de eso, ¿no? Hay incluso hasta también cuestiones culturales, sociales de Paraguay que todavía se acarrean, ¿no? Digo, la imagen de la mujer paraguaya fuerte, la mujer paraguaya como la cabeza de familia, tiene que ver con, bueno, haber tenido que ponerse al frente porque no había más hombres, ¿no? Digo, y el ADN también del paraguayo, ¿no? Que donde 3 países se tuvieron que unir para pelear contra uno, el ADN del paraguayo uno también lo ve. Sí. Tremendo. Es muy marcado. El combatiente, el peleador, el laburador. Sí. Bueno, así que, bueno, y por supuesto hizo mucho por la educación pública, Sarmiento, sin ¿no? duda. Porque ese es su gran desvelo era. Sin duda, y está esta cosa medio incluso hasta progresista de reconocer a Belgrano, a San Martín. ¿Por qué? Porque no hay debate ahí, digo, ¿no? San Martín nos liberó de nuestra metrópoli española, entonces, bueno, no hay debate. Sarmiento es una imagen muchísimo más controversial, pero yo realmente creo que también fue un prócer de la nación, en tanto la nación que hoy conocemos, ¿no? Es nuestra nación. San Martín, por ejemplo, también tiene su lado flaco. Tiene algunas cositas que quizás pasaron, pero que se guardan ¿su lado oscuro? Un poquito más que con Sarmiento. Vos sos como Ventura en este momento. Sí, claro. Queremos saber las internas de los próceres. Salía de joda. Hay un rumor muy fuerte que San Martín cruza los Andes en camilla y enfermo, que es un cagón. ¿Es verdad? ¿Qué va a ser cagón? Si entre 4 lo llevaron, cruzalo bien. No, Maradona. Estaba muy enfermo. Estaba muy enfermo. ¿Y lo cruzan en serio? Hay temas, sí. Hay una parte que y lo la cruzan. foto está él arriba de un caballo blanco cruzando los Andes. No era un caballo blanco, era una mula. O sea, entonces no era un caballo blanco. No, es una barbaridad. Yo te tenía que contestar algo que no me preguntaste. No, el lado oscuro. San Martín. No, San Martín, por ejemplo, hay mucha gente que critica. Yo no me subo a esa porque no me parece, digamos, ¿no? Porque yo no crucé los Andes. Pero hay mucha gente que le critica que en realidad el plan de cruce de los Andes y de liberación de los 3 países es un plan tomado de Inglaterra. Porque Inglaterra, en su idea original de las invasiones inglesas y de tomar los espacios que tenía España sobre el territorio de América, ese era un plan continental que no era propio de San Martín. Bueno, la verdad es que juntó la gente, lo hizo, y lo hizo, no solamente que lo hizo, sino que lo hizo sin el apoyo del gobierno central de Buenos Aires, porque él le decía, che, mándenme plata, que estoy en esta, me voy a cruzar los Andes. No hay plata, le dije. Y le decía, no hay plata, y el tipo lo hizo solo, lo hizo con la gente de San Juan, con las colaboraciones que se le daban, digo. Entonces, bueno, sí, no se le ocurrió el plan. Y entonces, bueno, era un enviado inglés. Bueno, no sé hasta qué punto fue un enviado, terminó en la pobreza, en la más absoluta pobreza. Bueno, San Martín era masón. Sí. El masón que tiene con el catolicismo, porque también los ingleses, digamos, estaban contra los reyes católicos, justamente eran católicos los españoles, ¿no? Totalmente. Había un interés británico contra la corona española. Por ejemplo, otra cosa que se le critica, una gran parte le critica, por ejemplo, a Belgrano, que uno diría, ¿qué le podés criticar a Belgrano? Claro. Un abogado que de golpe estuvo frente a la tropa y, bueno, es que está siempre como esa discusión de por qué la bandera argentina tiene los colores celeste y blanco. ¿Y es verdad la teoría esta que él estaba tirado viendo atardecer en un arbolito y vio la bandera? Bueno, una teoría es que él estaba tirado, vio el cielo y se inspiró, y la otra teoría, que por lo menos yo, perdón, es a la que más adhiero, y de hecho si ustedes lo ven, cuando asumió, por ejemplo, Felipe como rey de España, el rey actual, la bandera de los Asturias es la bandera celeste y blanca. Claro. Es una bandera celeste y blanca, que en realidad lo que hace Belgrano es tomar esa idea como referencia. No hay romanticismo eso. A uno quiere comprar la idea romántica. Yo no coincido para nada con tu teoría espantosa. Vos te imaginás a Belgrano en calzas blancas mirando el cielo, llorando por un chongo y diciendo ¿qué hago? Me hago una bandera celeste. Pero en la historia se encarga de eso. En ese tomar el celeste y blanco, es decir, nosotros respetamos
al antiguo rey de España y no a Napoleón Bonaparte, que es el que viene a tomar la corona española y el que se viene a meter acá, que nosotros no respondemos a él porque no sabemos quién es. Pero es mucho más linda la historia contada. Es como cuando dice, no, Newton estaba sentado, cayó una manzana y dijo, pará. El flaco hacía 50 años que estudiaba física, no que estaba tomando. Total. Claro, ¿qué dicen? ¿Cómo andás, Beto? Buenos días, buenos días. El problema de la campaña del desierto no fue solamente el genocidio de los indios, fue el genocidio también de los gauchos que los mandaban a matarse con los indios por culpa de los terratenientes que querían las tierras, que se quedaron con las tierras, nunca le devolvieron las tierras a los gauchos que estaban en la pampa, nunca les pagaron a las viudas de los gauchos que estaban sin nada por la muerte de sus esposos, hijos, nietos. ¿Y todo por qué? Por 5 terratenientes que querían terrenos. Ese es el gran problema de la guerra del desierto. Está bien. Sí, sin lugar a dudas, pero también digo, así como esto es absolutamente real, también digo la gente que es, por ejemplo, eliminada por la mazorca de Rosas, que por ahí hay gente que tiene más afinidad ideológica con Rosas que con Roca o con Sarmiento, la gente que también fue eliminada en ese régimen del terror de Rosas tampoco recibió nada a cambio y también fueron confiscadas sus tierras. Digo, lo que pasa es que uno, y esto suele suceder con la historia argentina, siempre pone el foco donde quiere ponerlo, ¿no? De hecho, la guerra entre los terratenientes y el pueblo viene de esa época. O sea, esto de. Claro. O sea, ¿viste? ¿Por qué hay tanto? El campo parece como que es el enemigo si nosotros somos un país agropecuario. Pero la guerra viene de ahí. Bueno, digo, estudiar la historia argentina también sirve, por ejemplo, las invasiones inglesas, uno de los grandes colaboradores, porque también hubo acá en esta tierra colaboradores con los ingleses porque preferían ser colonia inglesa y no española. Uno de los grandes colaboradores era el tatarabuelo de Martínez de Oz. Claro, se repiten los apellidos. Digo, están ahí, ¿no? Sí. Espera, ayer comentamos al pasar que en la Revolución de Mayo, en tanto prócer que aparece en las figuritas del Villiquen y que estudiamos de chiquito y que hoy son calle o avenida, había muchos comerciantes que también estaba viendo qué tajadas sacaba. Sí. Uno, por ejemplo, ponerle Paso, ¿no? Que después tuvieron alguna actitud heroica en su momento, pero digo, que estaban como en otro palo. Sí, Paso tiene una jugada bastante importante en los triunviratos, ahí donde él realmente toma como, bueno, el rol protagónico de tomar decisiones. Pero en realidad en la primera junta está un poco más en esta de vamos a cuidar los intereses. Claro. O sea, todo bien, pero hasta qué punto me van a tocar mi quintita, ¿no? Después él... en los triunviratos es una de las personas incluso hasta más defendidas por San Martín, ¿no? Porque él pretendía que él estuviera en los triunviratos. Pero sí, él tenía una postura muy comerciante de, bueno, pero está todo bien con esta, pero a mí que no me saquen lo mío. Claro, no me toquen el maxi kiosco. Claro. Era un armador político. Total, un armador político cuidando de sus propios intereses. Igual todos los cuidaban, digo, porque incluso los intereses pueden ser diferentes. Él tenía intereses comerciales, Moreno tenía intereses puramente ideológicos, ¿no? Bueno, son diferentes tipos. ¿Qué más dicen? Bueno, una pregunta, habla Julio de Lanús. ¿Por qué se dice que la guerra con Paraguay era evitable o que no era tan importante, ¿no? Cuando ellos en realidad, en su momento, el dictador que tenían, quería imponerse a la zona. La guerra, ¿no? La empezaron desde Paraguay. Pregunto, no sé, una duda. Bueno, gracias. Las causas de la guerra de la Triple Alianza son bastante complejas, pero en realidad es una guerra en la que empieza estando involucrado Paraguay, Uruguay y Brasil, digamos, ¿no? Argentina en realidad se mete en la guerra para hacerle una especie de favor a el imperio brasilero en ese momento, en un arreglo bastante espurio y contra lo popular, digamos, ¿no? Entonces, no era un problema puramente con la Argentina. La Argentina, en vez de abrir sus puertas para que pudieran entrar las personas que estaban escapando de la guerra, decide cerrarlas y unirse al imperio brasilero, y ese es el gran problema. No era un problema diplomático en el que la Argentina estaba metido. Era un problema de Brasil y Paraguay, en el que luego termina ingresando Uruguay también, porque también había habido como una especie de, digámoslo así, golpe de Estado, entonces también estaba intervenido Uruguay.
pero no era un problema que teníamos nosotros, era una guerra que nos involucraba directamente a nosotros. Bueno, y sobrepasando historias que cada historia amerita un libro y que de hecho se han escrito, la de la esposa de Mariano Moreno. Mariano Moreno se embarca, él comenta, tengo entendido, que sospechaba que le iba a pasar algo feo. Sí. Él estaba muy enfrentado con Saavedra, lo boludeaba también, era picante Moreno. Bueno, nunca se va a saber, pero algunos sospechan que lo mandó a envenenar. Pero él sospechaba que algo le iba a pasar en el barco y de hecho, pero la historia, que la verdad que, por supuesto, no había forma de enterarse rápidamente, la esposa María Guadalupe Cuenca, sí. O Guadalupe Sola. María Guadalupe Cuenca. Él escribe cartas sin saber que ya había fallecido, cartas que quedaron de no puedo vivir sin muerta de amor, totalmente muerta de amor. Ella todo el tiempo le pasa el reporte de lo que está sucediendo políticamente para que él se entere y pueda desde afuera operar y mover hilos políticos para modificar la situación. Pero además de tener un gran valor esas cartas porque relatan un momento histórico político, las cartas siempre terminan con una persona absolutamente rota de amor, diciendo no puedo vivir sin vos, necesito oír o que vuelvas. Y es muy terrible ver la sucesión de cartas y la desesperación que ella por la no respuesta. Por la no respuesta. Es una historia terrible y además una persona a la que después nunca le reconocieron nada, nunca le reconocieron ser la mujer de Moreno, nunca recibió nada. Y un tipo al que no quieren mucho los historiadores, por lo menos en la faz personal, después independientemente de su gestión, que dicen que era muy desagradable, muy putañero también, pero dicen que era físicamente desgraciado, feo tipo, panzón y cabezón, pero muy acosador de minas, desagradable en el trato personal, incluso familiar. Rivadavia. Mira. Sí. Mira. Bernardino. Sí, muy cabezón, muy chiquito, muy petaquita, Sí, muy petaquita. como el pingüino de Batman. Sí, y muy desagradable, muy tocador de culo, muy te apoyo. Pero ¿quién cuenta eso? ¿En dónde están esos detalles? ¿En cartas? En la paparazzi de esa época. Ay, en la cara y caretas. Un tipo que yo leí muchísimo, que de chico también teníamos un prejuicio, pero que la verdad que después descubrimos como un fabuloso cronista de esa época, a Félix Luna. Sin dudas, respeto y admiración siempre a Félix Luna. Otro. Total, absolutamente. José María Rosa, absolutamente. Está el registro, sí, hay cartas y hay registros históricos, pero también se va viendo mucho la personalidad de estos personajes en las cartas que tienen que ver con lo burocrático diplomático. ¿No? Cuando por ejemplo, un español o un inglés se reúne y manda el reporte a su metrópoli sobre la reunión que tuvo. Entonces ahí surge, es un desagradable, me contesta mal, me toca el culo, es muy irascible, todo el tiempo está haciendo chistes de mal gusto, como en esas cartas en las que el involucrado del que se habla no interviene, ¿no? Son como cartas, como si yo le escribiera a Beto para decirle Enzo es insoportable, digo como... Ahí, al no estar involucrado vos, Enzo, mi visión acerca de esa persona es totalmente limpia. Claro. Tampoco está del todo claro la cantidad de gente que había, porque también para las revistas infantiles y para la escuela primaria hay una multitud en el cabildo, el pueblo quiere saber de qué se trata. No se sabe bien cuánto era esa multitud. Era una muchedumbre de gente que estaba más o menos informada. La verdad que la gente no sabía bien que estaba... la gente, digo, el pueblo. Incluso se ilustra un día totalmente soleado y después hay gente que dice, no, el 25 de mayo de 1810 llovía. Llovía y después está todo el debate de los paraguas. Claro. Si el paraguas existía, si el paraguas no existía, que también es un debate que la historia no saldó, porque muchos te dicen que existían, otros te dicen que no existían. Lo cierto es que existía, si existía, seguramente fuera un elemento muy caro, muy exclusivo. Sí, claro. Entonces, esa cuestión consuetudinaria que fue quedando de había paraguas, lo que demostraría es que en realidad la gente que estaba afuera del cabildo no era el pueblo. Era gente común, porque también eran los del corralito. Claro, era la información, era para poco. Claro.
Por lo cual los que sabían que estaba habiendo una movida con el virrey eran pocos, pero estarían ahí alrededor del cabildo, pero no era una movida popular. Y siempre el pueblo. Acordándonos que Buenos Aires, porque en ese momento no estaba distinguido entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero cuando hablamos de Buenos Aires en el siglo XIX, estamos hablando básicamente de la ciudad de Buenos Aires, que tiene acceso al puerto y que era una ciudad rica, ¿no? Cuando uno empieza a hablar de Buenos Aires en términos más amplios es cuando se incorpora Rosas a la política, porque Rosas es un hacendado de la provincia de Buenos Aires. Buen día, esto es hermoso, la verdad que lo que están comentando sobre la historia argentina es hermoso. Ahora, ¿cómo puedo estudiar? ¿Cómo puedo informarme sobre eso? O sea, ¿qué libros? No quiero empezar desde el principio de la escuela porque me estoy dando cuenta que es todo chamullo. Pero ¿alguna idea por dónde empezar? Les agradezco un montón. Muchísimas gracias. ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste grandecito. Tenía 30 años en ese momento. Me fui a la dirigía Juan José Cresto, la Casa Argentina de la Historia. Así se llama. Creo que sí. Están todas las revistas, todo es historia. Tenés todo ahí. Te sentás y le das. Y te pones a leer y no parás. Y le das. Porque está bien explicadito. Una forma de empezar, pero ahora tenés todo online, me parece. No, si sabe buscar. Hay videos excelentes en YouTube. Si buscan, así como hay cosas que son cortitas y muy básicas, hay videos que son excelentes. A mí me encantan los escritores de divulgación científica. Me parece que bajan una cuestión más dura y más compleja a un lenguaje más llano, siempre sabiendo que uno no se tiene que quedar con lo primero que lee, simplemente lo tiene que leer y procesarlo, porque puedes estar de acuerdo o no. Es lo que decíamos, agarrar un libro de Félix Luna, agarrar un libro de Felipe Piña, del tiempo histórico que te guste, ¿no? Por ejemplo, Felipe Piña lo divide por periodos. Sí. Y siempre terminamos en lo mismo. Qué pena que la educación argentina a nivel docencia y a nivel escuela primaria ya y secundaria también no haya tomado esta forma de divulgación para los chicos. Sí. No desde lo político, desde los meros hechos. Pero humanizando a los tipos, poniéndolos en contexto y no esta cosa de es Manuel Belgrano, que persiste. Y sin tironearse a los próceres, ¿no? Digo los próceres bajándolos de ese mármol, pero digo, esos personajes, sin tironeárselos, sin esta cosa del bueno o malo. Claro. Todos eran complejos, todos tuvieron contextos complejos y no hace falta querer estar 100% del lado de uno porque vos querés reafirmar lo que vos pensás sobre esa persona. Es simplemente explicar las complejidades. Algo habrán hecho de Felipe Piña. Sí. Es como un material también que lo es bien explicativo y también verlo dentro de una serie o de un contexto actuado te ayuda a entender un montón de cosas de la historia. Para los que no les gusta quizás leerlo en un libro tan tedioso. Lo que es tremendo es como en el colegio a veces dependías hasta del docente. En el caso nuestro docente... Manuel Belgrano fue un gran patriota que trabajó sin... en el caso nuestro, por ejemplo, había un docente que era Britos, que él era fanático de Rosas pero fanático de Roca y de Rosa como si fueran Platini y Maradona. Y él, claro, yo terminé y dije, bueno, estos eran los dos genios. Hasta me dijo, no, flaco, vení, no es así. Pero vos dependés de que el docente sea anti-Rosas o rosista y tu educación, que sos tan permeable, sos una esponja de esa edad, te llevas lo que el docente quiere. Sí, totalmente. Es espectacular. Totalmente, y además son figuras muy fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, pronunciarte a favor 100% o en contra de Rosa 100% determina también tu visión de la historia que viene después. Claro. ¿No? Claro. Lo que vos pensás acerca del siglo XIX determina, quieras o no, lo que vos pensás del siglo XX. Entonces, cuando vos te casás tanto con alguien del siglo XIX, estás también parcializando tu mirada. Por eso sobre hay lo que mucho viene después. peronista nacionalista, digamos, si vos querés, Iorio en su momento, que traza la línea San Martín, Rosas, Perón y no se mueven de ahí. Absolutamente, se mueven de ahí.